Y damos lectura a la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria al Señor. Te doy gracias, Padre, por esta preciosa palabra a la que dimos lectura en tu nombre, Dios mío, y te pido que a través de ella seamos iluminados. Seamos, Señor amado, aleluya, bendecidos, edificados y transformados, Padre. Que tu palabra, Señor amado, cumpla el propósito para lo cual tú la envías, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, Padre. Ayúdanos a obedecer tu palabra, a caminar por ella, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor amado, conforme a lo establecido por ti en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a permanecer siempre bajo el temor tuyo, mi Señor. Que no se aparte el temor tuyo en nuestras vidas, para que podamos, Señor, estar siempre seguros, Señor amado, sabiendo, oh Dios, aleluya, que el temor tuyo, Señor, nos conduce a una perfección, Dios mío. Padre, glorifícate, oh Dios, en esta hora y úsame como instrumento para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, te lo pido en esta hora. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermano. Y voy a estar predicando bajo el tema el pueblo descarriado. El pueblo descarriado. Bendito sea el Señor. Este pasaje bíblico es bien precioso, aunque habla de, ¿verdad? Habla de del sufrimiento de Jesucristo, habla de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Gloria al Señor, el Calvario que Él pasó. Al principio, la descripción de todo lo que Jesucristo sufriría por amor a nosotros, pero en este punto específico vamos a hablar del pueblo descarriado. Y sabemos que en ese momento el profeta Isaías está hablando en una manera generalizada. Y no está hablando, oiga bien, para un pueblo gentil, sino para el pueblo que había conocido a Dios, al pueblo de Israel. Este versículo 6 es poderoso cuando dice Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Hasta Isaías se metió en el asunto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pero si Isaías se incluyó dentro de los descarriados, imagínese usted, Isaías era un profeta. Y para ser profeta, uno de los principios que debía tener era santidad. Era lo que el profeta Isaías era, un santo varón. Mas sin embargo, él dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es bien importante ese punto. ¿Por qué dice Isaías eso?
Porque Isaías hubo un momento cuando murió su tío, ¿verdad? El rey, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre, se me olvidó el nombre, estaba. Sí, pues resultó de que Isaías en ese momento está en el capítulo 6, gloria al Señor, cuando el rey Usías murió. Usías era tío de Isaías. Me confunde Usías con Isaías, Sedequías y todos los nombres, o sea, se me amontonan cuando voy a mencionar a Usías. Entonces, Usías era tío, era rey, pero era tío de Isaías. Isaías vivía en el palacio del rey y era protegido por su tío. Pero nosotros vemos ahí a Isaías en ese momento que está dentro del palacio y no está profetizando. Cuando el Señor, cuando murió Usías, su tío, Isaías vio la gloria de Dios, vio a Dios sentado en un trono alto y sublime, y su falda tocaba la tierra. Y cuando vio él tuvo esa visión que Dios le permitió, Isaías se sintió morir y dijo: ay, Señor, porque han visto mis ojos al Rey Jehová, siendo yo un hombre de labios inmundos y viviendo en medio de un pueblo, ¿verdad?, que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová. Entonces él se sintió temeroso de que ser consumido por la gloria de Dios, por ser como era y estar en la presencia de Dios. Él se dio cuenta que estaba descarriado porque no estaba haciendo lo que debía de hacer. Nosotros muchas veces no sabemos, ¿verdad?, cómo se siente cada uno de las personas cuando está ante la presencia de Dios. El problema era que Isaías tenía conciencia, porque era un hombre sensible al Espíritu de Dios. Pero el pueblo de Israel, que también conocía a Dios, porque tenían sacerdotes, tenían profetas, tenían la ley de Moisés, la ley de Dios. Ellos conocían a Dios a través de su palabra. Pero, sin embargo, el pueblo no le obedecía. Al desobedecerle a Dios, el pueblo se descarriaba. El pueblo de Israel estaba descarriado. No había temor de Dios. Y en ese momento, Isaías le da un mensaje a todo el pueblo. Aquí ninguno es santo, le dice. Aquí todos somos descarriados. Isaías en ese momento se vio compungido en su espíritu. Sabía que hacía falta algo. Le daba la revelación el Señor del sufrimiento que Cristo iba a tener a Isaías. Vio cómo el Señor iba a sufrir todo eso, y por una sola razón: porque el pueblo de Israel estaba descarriado. Y el Señor venía a buscar las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Ese era su primer paso. Aunque la proyección era más grande según el pensamiento de Dios. Por eso Dios le habla también a Isaías y le dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Porque Isaías tenía limitaciones en su conocimiento de Dios, pero Dios lo conocía todo. Isaías tenía una forma de ver las cosas, pero Dios tenía otra forma. La forma de Dios era perfecta, la de Isaías no. Isaías tenía que dar el mensaje de Dios como Dios lo había dado a él, humildemente. Y aquí estaba él diciendo en este momento: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos nosotros que el apóstol Pedro lo veía, eso lo entendió de una manera muy preciosa. Habla de Jesucristo, quien llevó, dice, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Le está hablando Pedro al pueblo de Israel. Porque Pedro era judío, apóstol a los judíos. El apóstol Pedro. Y le está hablando al pueblo de Israel en este momento, porque está dándole ese mensaje a ellos. Pero hay una cosa, que cuando Dios habla a su pueblo, no hace acepción de persona. Vemos nosotros que la proyección era más grande de parte del Señor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En Mateo 63, ahí vemos nosotros cuando el sumo sacerdote, cuando Jesucristo fue llevado al sumo sacerdote y Jesucristo se quedó callado, no quiso estar respondiéndole a las impertinencias de los sacerdotes, y se calló y le dijo: ¿y no nos vas a decir si eres el hijo, el Mesías, el Hijo de Dios? Jesucristo se quedó callado, hasta que después que prácticamente lo estaba obligando, le respondió el Señor. Pero vemos que él cayó porque no quería defenderse. Jesucristo tenía un propósito, tenía que ir a esa cruz. Y por nada él iba a evitar llegar a la cruz del Calvario. Porque si no, no alcanzamos. El Señor no fue, ¿verdad?, aspirante a tener una familia, por así decirlo, terrenal. Su familia era espiritual, la que él buscó. Claro, tuvo una familia terrenal que era María y sus hermanos, hijos de María y José. Él era hijo de Dios. Sabemos que María solo fue un instrumento para que él viniera, se encarnara en la tierra. Pero él era hijo de Dios, ¿verdad? Obra del Espíritu Santo para que él, ¿verdad?, naciera de una manera sobrenatural, virginal, de María. Sabemos nosotros que Cristo de esa manera fue engendrado y fue, ¿verdad?, traído a este mundo. Pero con un propósito. El único hombre que nació para morir fue Jesucristo. El único hombre que nació para morir fue Jesucristo. ¿Por qué?
Porque todos los hombres, por causa de haber muerto Jesucristo, todos los hombres tenemos la promesa de la vida eterna. Y cuando nacemos con la oportunidad de vivir eternamente y para siempre. Pero Él no. Él vino a morir, a entregar su vida, para que nosotros tuviéramos vida en su muerte, en su resurrección. Con su muerte, Él nos daba vida a nosotros. Teníamos la esperanza de esa vida eterna, de esa nueva vida en Cristo. Por lo tanto, vemos aquí, el pueblo de Jehová se había descarriado. El pueblo, hermanos, conociendo a Dios, usted sabe que Dios le prohibió que se casaran con mujeres de otros pueblos o con hombres de otros pueblos, porque los iban a apartar, eran idólatras, y los iban a apartar y los iban a llevar a adorar otros dioses que ellos no conocían y que no eran dioses, sino eran falsos. Y les dijo, no vaya a ser que los separen de mí, y se aparten por el camino, del engaño. Y les dijo, mejor no se vayan a juntar con esas mujeres. ¿Y qué hizo el pueblo? Al llegar a la tierra de Canaán, comenzaron a tomar mujeres de todos los pueblos paganos que estaban alrededor de ellos y empezaron a hacer las costumbres, a tomar las costumbres que ellos tenían, empezaron a vivir como ellos vivían, empezaron a hacer lo que ellos hacían, amado hermano, y se llenaron de toda esa maldad que el Señor no les había ordenado hacer. Aprendieron todo tipo de costumbres paganas que el Señor no les había ordenado. Dios los había formado, el pueblo del Señor era un pueblo santo. Y sabemos que cuando hablamos de santo, santo en todos los aspectos. No una santidad de apariencia, una santidad verdadera. Por eso el Señor los iba a consumir en el desierto, porque venían vestidos como vestían las egipcias, y los egipcios se habían adornado en el camino con todo el oro y la plata y todas las joyas que les dieron los egipcios, y las egipcias cuando salieron y allí en el desierto se las pusieron. ¿Para qué se ponían en un desierto lleno de polvo? Imagine qué ridículo. Adornados todos allí en un desierto. Es como que yo vaya a cortar algodón con traje. ¿Me entiende? Es ridículo. Venían ahí contentos ellos danzando y enseñando las prendas que tenían, el oro y la plata. Y el Señor les dijo, mira, le dijo a Moisés, no, yo enviaré mi ángel, pero no iré con vosotros, porque es pueblo rebelde. No sea que en un momento me encienda yo en mi ira y los consuma todos. Y el pueblo dice que cuando oyó la voz de Jehová que le dijo que no sea que en un momento me encienda en mi ira y los consuma, el pueblo se llenó de tristeza, lloraron, dice, y todos se quitaron sus atavíos, sus adornos. Al menos en eso obedecieron un momento, pero se les olvidaba, caminaban un poco y se les olvidaba. Volvían otra vez. Cuando llegaron donde Nehemías y cuando llegaron donde Esdras, llegaron con mujeres paganas, los hombres y las mujeres con hombres paganos. Los hijos que tenían eran judíos y de otras nacionalidades. Y entonces inmediatamente les dijeron que dejaran esas mujeres, que se fueran de regreso. No podían vivir ellas y sus hijos, y tuvieron que quedarse ellos allí. El que obedeció se quedó, el que no se fue con su mujer. Porque es duro, las cosas del Señor no son juego. Esto no es de estar aquí, ¿me entiendes?, a medias tintas. Aquí tenemos que hacer las cosas como son. ¿Me entiendes? Las consecuencias son lamentables. Entonces tuvieron que dejar a sus mujeres, a sus hijos. ¿Por qué? Porque eran, amado hermano, tenían mitad y mitad. Mitad del pueblo de Dios, pueblo santo, y mitad del pueblo pagano. Era una mezcla rara. Y no
el pueblo se había olvidado de lo que pasó en el tiempo de Noé, antes del diluvio, que por haberse mezclado los hijos de Dios con las hijas de los hombres, dice que nació una generación perversa. Se degeneraron, que llegó la maldad hasta la presencia de Dios, y después Dios se encendió en la ira y decidió consumir a todo. Por causa de la rebeldía, de la desobediencia de los hombres. O sea, el pueblo siempre se estaba corrompiendo. Donde quiera que iba, se corrompía. Dios los trata como una mujer ramera que se acuesta con todo viajante que pasa por el camino y fornica bajo los árboles frondosos, dice. Así le habla Dios a su pueblo Israel. Porque era un pueblo rebelde, un pueblo irreverente, un pueblo irrespetuoso con Dios. No obedecían a Dios. Era tremendo, hermano. Entonces, ¿cómo no les iba a decir Isaías? Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual tomó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y cómo lo cargó Jehová? A través de su hijo, del sacrificio de su hijo. Como cordero, dice. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Fíjate, angustiado y afligido. ¿Qué aflicción no llevaría Jesucristo cuando le iban dando azotes? Ya él sin fuerza, había derramado tanta sangre. Ya no tenía sangre en su cuerpo, casi. Agotado él de tanto que lo habían tenido, ¿verdad? Burlándose de él, golpeándolo, haciéndole tanto escarnio y tanto maltrato, flagelo. Y todavía después de eso, ponerle un madero, una cruz en el hombro, para que la llevara hasta donde lo iban a matar. Imagínense cargar su propia cruz para morir en ella, para pagar el precio de nuestros pecados. Angustiado y afligido. Si nosotros nos afligimos con cualquier cosita que pasa, amado hermano, imagínese cómo iba el Señor. Si nos angustiamos por nada, imagínense lo que pasaba el Señor. Pero no abrió su boca, dice, como cordero, con mansedumbre, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa fue la actitud de Jesucristo ante la situación. ¿Por qué? Porque él tenía capacidad, en sus labios había poder, solo bastaba una palabra para desintegrar todo lo que estaba alrededor de él. Una palabra para que pidiera ayuda a los ángeles del cielo y hubieran venido, amado hermano, legiones de ángeles y hubieran destruido todo. Pero no lo hizo. Porque él sabía que la única forma de salvar a la humanidad, él no venía para destruir, sino venía para dar vida. Venía para restaurar la vida del pueblo. En ese sacrificio, él sabía que salvaría a la humanidad. Pero qué lindo, ¿verdad? Que eso fue la presentación que hizo Isaías acerca del sufrimiento que tendría Cristo para redimirnos del pecado. Pero antes de eso, Dios había prometido que Cristo nacería de una virgen, de una mujer, y la virgen y dará varón, un hijo varón. Y le pusieron como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y vemos nosotros que ya estaba profetizado que saldría de la raíz de Isaí, ¿verdad? De la descendencia de David. Y vino Jesucristo y nació y murió por nosotros. Y cuando el Señor vino a la tierra,
en su ministerio, empezó su ministerio, llamó a judíos para enseñarles y predicaran el evangelio. Y allí el Señor les declara algo que los judíos desconocían. Los judíos eran tan celosos, ¿verdad?, de que ellos tenían a los gentiles como inmundos, no se acercaban a ellos, pero bien se casaban con las mujeres bonitas que tenían los inmundos. ¿Ah? O con los hombres agradables vea que a las mujeres judías les gustaba, pues se casaban con ellos. Allí no eran inmundos, pero dentro de su cultura los veían como inmundos. ¿Verdad? Era hipocresía, solamente una costumbre, ¿verdad?, hipócrita. Pero sin embargo, Cristo vino, llamó a los discípulos y les dijo, bueno, os haré pescadores de hombres. Y amado hermano, los llamó a predicar el evangelio, les enseñó cómo, después les da una ordenanza y les dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura. Allá no solo hablaba de judíos, a toda criatura. Sabemos que todo hombre es creación de Dios. Dios lo creó a todos los hombres de la tierra, judíos y no judíos. Entonces él dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Sencillo el evangelio que les dio. Para todos. Ya dándole la oportunidad al Señor a todos, aún a los gentiles, que conocieran pero los judíos no le predicaban a los gentiles. No les predicaban a los gentiles por los prejuicios sociales, los prejuicios culturales. ¿Por qué razón? Porque ellos hablaban con judíos, pero para los gentiles ellos rechazaban a los gentiles. Los veían como personas inferiores. ¿Y qué pasó? Se quedaron predicando contentos a los judíos que estaban en Jerusalén y se fueron creciendo, salieron 7,000, ¿verdad? Los primeros eran 3,000, después 5,000, 8,000 se hicieron, después 70,000 los mandó a predicar, ¿verdad?, el evangelio. Pero ¿qué pasaba? En Jerusalén todo. Entonces el Señor puso en el corazón de los, ¿verdad?, de las autoridades, que levantaran una persecución contra todo el pueblo, contra todos los cristianos. Y cuando vieron la persecución salieron todos corriendo, huyendo. Y cada uno salió para cada cual diferentes pueblos. Y unos que llegaron a Antioquía, dice que empezaron a predicarle no solo a los judíos, sino también le predicaban, le compartían el evangelio a los gentiles. Y comenzó Dios, ¿verdad? Y comenzaron los gentiles a recibir el evangelio y a reconocer a Jesucristo como un Dios, como Dios. Creyeron. Y el Señor respaldaba la predicación de la palabra que estos verdaderos cristianos predicaban. Y dice que se hacían milagros, se hacían grandes obras. Y el evangelio tenía aceptación en Antioquía. Y viendo las cosas grandes que Dios hacía, allí dice que el pueblo, los de esa ciudad, por primera vez le llamaron cristianos, ¿verdad?, a los que habían creído. Qué lindo, ¿verdad? Allí se les conoció como cristianos, se les identificó por lo que vieron. Entonces, nosotros vemos que en San Juan,
en el capítulo 1, allí vemos que dice, a lo suyo vino, lo suyo era salvar, a lo que vino él fue a salvar. Primero a los judíos, pero dice, los suyos, que eran los judíos, no le recibieron. Mas a todos, judíos y gentiles, los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, qué tremenda manifestación del Señor ahí. A todos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron en su nombre. Y algunas personas se preguntan, ¿por qué? Verá, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, primeramente porque recibieron al Hijo de Dios. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué nos llamamos hermanos? ¿Por qué nos llamamos hijos de Dios? Por una razón. Porque nosotros los que creímos en Jesucristo, los que hemos recibido a Jesucristo en nuestra vida, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados por Dios en espíritu. Por lo tanto, todos por eso nos llamamos hermanos, porque todos los que hemos creído en Jesucristo somos hijos de Dios. Qué maravilloso. Allí ya entramos los gentiles y ya allí hay una cosa. Todo aquel que viene a Jesucristo, judío o gentil, se vuelve cristiano. El que cree en Jesucristo y se bautiza como esté establecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque eso lo dijo Cristo en el capítulo 28 del libro de Mateo, en el versículo 19 y 18, 19 y 20. Allí habla bien y dice, toda potestad me ha sido dada por mi Padre en el cielo y en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Y dice, id y predicad este evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles estas cosas que yo os he mandado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Oiga, el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, pero hay que enseñarle al pueblo, a la gente, lo que Cristo nos ha enseñado. No enseñarle otra cosa que no sea su palabra, su evangelio. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, no otro evangelio, el evangelio de Jesucristo. A eso hemos sido llamados a predicar. Bendito sea el Señor. Entonces, el libro de Efesios dice que de esos dos pueblos, del pueblo judío, del pueblo del antiguo pacto y el del pueblo del nuevo pacto, que es la iglesia, de esos dos pueblos Dios vino e hizo un solo pueblo que se llama el pueblo redimido del Cordero. El pueblo redimido. Ese es el pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Ahora, ese es el pueblo que Dios redimió, le dio salvación cuando recibimos. Y formó una iglesia grande. Pero este pueblo redimido, ya dos pueblos en uno, redimido por Jesucristo.
como estaba el pueblo de Israel antes, al principio, que había sido escogido por Dios, y Dios lo santificó, dice, y lo hizo pueblo santo de Dios. Así se conoce el pueblo santo de Dios. Él lo santificó para diferenciarlo de los demás pueblos, lo decretó santificado por medio de su palabra, de la ley de Moisés, y por medio de los pactos que Dios hizo con su pueblo, lo santificó. Entonces, ese pueblo santo, Dios lo protegía, Dios lo guiaba, Dios le hablaba, Dios lo reprendía, lo corregía, lo orientaba. Dios estaba con él en todo. Ese pueblo por un tiempo caminó bien, pero hasta que se descarrió totalmente, que se olvidaron del templo, se olvidaron de los sacerdotes, se olvidaron de los levitas, se olvidaron, y Dios, por causa de la rebeldía, cerró la boca y no les mandó más profetas. El último fue Malaquías, y desde ahí el pueblo se quedó sin profeta hasta que llegó Juan el Bautista. Pero hay una cosa, ese pueblo se descarrió, ¿verdad? El Señor los salvó, los santificó, caminaron, los perdonaba. Cuando clamaban y se humillaban, los perdonaba. Y ya una vez perdonados, caminaban un poco y se volvían a descarriar. Les gustaba más, ¿verdad?, alejarse de Dios que estar cerca de Él. Qué cosa más terrible. Pero ¿sabe ese pueblo? Así como está ese pueblo, también la iglesia contemporánea, la iglesia del nuevo pacto, la iglesia nueva del Cordero, asimismo está en este tiempo descarriada. En este tiempo la iglesia de Cristo se ha descarriado porque no quiere consagrarse. Mira, muy dura, muy pesada la vida de consagración. Porque hay tantas oportunidades que el mundo le abre a uno. Hay tantas oportunidades, tantas cosas para desviar la mirada de Cristo y empezar a caminar como caminan otros, hacer lo que hacen otros. En la iglesia muchas veces nosotros llegamos y adoramos a Dios y todo, servimos a Dios, pero una vez nos alejamos del templo, de la casa del Señor, actuamos diferente. Nos adaptamos al mundo, a las costumbres del mundo, a las actitudes del mundo. No podemos mantener la integridad ante Dios en el templo, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el estudio. No podemos. Nos adaptamos al sistema que tenemos alrededor y de esa manera no glorificamos a Dios en nuestro cuerpo todos los días, como lo dice el Señor en su palabra. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. Eso es lo que la Biblia dice. Eso no lo enseño yo, eso lo enseña Jesucristo en su palabra. Por eso es la iglesia, el pueblo descarriado. Así como estaba el pueblo en el antiguo tiempo, estamos también en este tiempo y debemos de volver al camino. Porque especialmente ahora que vemos que la venida de Cristo está tan cerca, ya no hay, mire, ya no se puede vivir ahora en estos tiempos. ¿Qué va a hacer la gente? Cada día está esto para arriba. Ya ahorita en Europa ya van a quitar todo. Ahora va a ser el Estado que va a gobernar. En Francia. Ya ahorita, en Alemania también. Ya ahorita van a ser, ¿cómo se llama? El Estado que va a tener toda la información económica, de todo, financiera de las personas, y ellos van a determinar
¿verdad? Todo usted, cualquier cosa, Dios va a tener control de su finanza. Usted no va a poder dirigir su dinero, ellos lo van a manejar. Estamos en una etapa, en una época bien tremenda, peligrosa. Cristo pronto viene. Mas, sin embargo, la iglesia sigue descarriada, porque hay que hablar con la verdad. Lo que tenemos que hacer es volver al camino. Volver al camino. Y no caminar más alejándonos del Señor, creyendo que estamos bien y no andamos como debemos de estar. Porque a la luz de la palabra, nosotros nos encontramos de que estamos lejos del Señor. Por lo tanto, el pueblo descarriado tiene oportunidad. Sí, claro que tiene oportunidad. El Señor no quiere la muerte de los descarriados, sino Él quiere que los descarriados se vuelvan a Él y Él tendrá misericordia de ellos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No dice que los quiere consumir. Así ha dicho Jehová: paraos en los caminos y mirad. Paraos en los caminos. Andás en muchos caminos caminando. Paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Solo hay uno que es bueno. Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Ahí está la rebeldía del pueblo. Bueno, no andaremos. El Señor les da el consejo cómo volverse a Él y cómo salir del descarriamiento para asegurar su vida con el Señor. Pero ellos dicen: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Hay que diga lo que quiera el pastor, hay que diga lo que quiera el predicador. No escucharemos. Vamos a hacer lo que nosotros queremos. Entonces, esa fue la respuesta del pueblo en el antiguo tiempo. Pero en eso estamos también en este tiempo. Usted le dice algo a la persona en este tiempo, exhorta al pueblo de Dios y el pueblo de Dios se enoja, se enciende en su ira y no le gusta. Pero la palabra de Dios dice claramente: no hagáis como algunos tienen por costumbre dejar de congregarse, sino más bien exhortando unos a otros mientras ves que aquel día se acerca. En tanto ves que ese día se acerca, la venida de Cristo, debemos de exhortarnos. Si estamos desviándonos del camino, métete, no te alejes del camino, porque debemos de exhortarnos unos a otros. Y el que atiende el consejo, la exhortación o la reprensión es hombre sabio, dice Proverbios. El hombre necio rechaza el consejo y la reprensión, pero el hombre sabio la toma con agrado, porque es una bendición. No cualquiera va a dar un consejo bueno en estos tiempos. La palabra de Dios dice, amado hermano, que esto no se trata de lo buenos que seamos. Muchos se consideran buenos en la vida. Muchas personas se consideran buenas. Dicen: no, si yo no tengo problemas, si yo no hago nada malo. Dicen muchas personas, ¿verdad? Pero la situación es cómo lo ve el Señor a uno. Eso es lo que importa, cómo Cristo lo mira a uno. Nosotros nos vemos bien, elegantes, hermosos y todo. El Señor dice claramente, mire lo que dice el Señor en su palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos,
y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Oiga, qué lindo. Lo que el Señor le llama a uno es a volverse a Él. Bien claro dice, deje el impío su camino. El impío es una persona extraviada. Es alguien que conoce de Dios y se aparta porque le da la gana apartarse. Ese es un impío. Él, conociendo la palabra de Dios, anda haciendo cosas contrarias a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Eso es un impío. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo, el que hace maldad, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio, será amplio en perdonar. Oiga, qué lindo el Señor, qué misericordia tan grande de Dios. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere, Dios no se agrada de la muerte del impío. Él quiere lo mejor para el hombre descarriado. Él quiere lo mejor para su pueblo. ¿Y usted cree que por gusto está todavía? El Señor ha dejado predicadores que prediquen su palabra y que exhorten sin temor a ser reprendidos, a ser rechazados, a ser vituperados. Dios tiene hombres todavía en la tierra, pero ha llevado mucho, la mayoría de hombres que predicaban la palabra, a temprana edad se los ha llevado. Son pocos los que ha dejado el Señor. Ya la palabra, quien la predique como debe predicarse, son pocos en la tierra. A todos los que les gusta son entretenimientos, hacer fiestas en los altares, poner allí escenografía y hacer drama y traer mariachi y hacer grandes fiestas en los altares. Eso le gusta a muchos. Pero el Señor no trajo para entretener, si esto es de vida o muerte. Esta es una cosa muy seria. El Señor dice, amado hermano, en su palabra bien clara, mire lo que dice el Señor. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Estamos en Ezequiel 33:11. Dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío. Oiga, Jehová no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, de su mal camino, ¿verdad? Y que viva. O sea, el Señor quiere vida para él. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ahí le está hablando al pueblo descarriado. Y cuando Dios habla en esta palabra a su pueblo en el antiguo pacto, también a la iglesia actual que se ha descarriado, le dice lo mismo. Le dice lo mismo. Esta palabra es, ¿por qué razón? Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y el justo confiado porque Dios le dijo que viviría. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirá, y él confiado en su justicia, hiciere iniquidad, toda su justicia no será recordada, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Así de sencillo. Entonces, no, yo soy bueno, yo aquí, yo ya. Pero si comete solo porque usted es bueno y es esto, y cometa pecado, a ver si es cierto, y no se arrepienta, no hay trato con Dios. Tiene que volverse al Señor y arrepentirse ante la presencia de Dios y empezar, no solo arrepentirse, el que se arrepiente, el que reconoce su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Es de arrepentirse ante Dios y comenzar a caminar como sabemos que a Dios le agrada. Y no necesitemos de que nadie nos dirija, dirijámonos nosotros mismos. Si ya conocemos la palabra, la hemos oído a través de los tiempos, ¿por qué no la aplicamos a nuestra vida? La ponemos en práctica, obedeciéndola. Y esto va a agradar a Dios y Dios nos va a exaltar por cuanto en mí ha puesto su amor obedeciéndome. Yo también, dice la palabra,
lo libraré y le dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, ¿verdad? Y le glorificaré, por cuanto ha conocido mi nombre, dice. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Él nos promete eso, librarnos, guardarnos, protegernos. El Señor está presto para bendecir a su pueblo, pero su pueblo tiene que escuchar y obedecer, hermano. Yo no puedo cambiar a nadie. Se lo digo siempre a todos. Yo no puedo cambiar a nadie, pero el Señor sí lo puede cambiar si nosotros lo dejamos a Él. Bendito sea el Señor. Y el Señor, eso es lo que dice. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso es la promesa de Dios para su pueblo descarriado, que se vuelve al Señor y le muestra su amor y le dice: Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho mal ante ti y yo ya no quiero seguir en esta forma de ser. Mejor es estar contigo que alejado de ti, y comenzar a caminar de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Y vamos a ver no solamente el amor, la bondad de Dios, sino también las bendiciones de Dios que sobreabundan sobre nuestra vida, porque el pueblo que se acerca a Dios le encuentra, le halla. El pueblo descarriado que decide volver al Señor deja de ser descarriado y se vuelve un pueblo bienaventurado. Así es que Dios me los bendiga, hermano.